Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y a partir de ahora su espacio de entrevistas y comentarios. Y como es viernes, aquí tenemos al hombre de los viernes, Bernardo Matías. Bienvenido. El hombre de los viernes. Saludos, ¿cómo estamos? Saludamos a nuestros amigos televidentes también. Oye, hay muchas personas como muy conectadas con nosotros en este programa. Sí, va creciendo el número de personas. Pero es un número muy cualitativo. O sea, sí, gente que aprecia el contenido. No es un número masivo como hay otros programas que la masa le sigue porque tiene que ver con algunas de las cosas que vamos a ver hoy en en el tema de hoy. Que precisamente el tema de hoy lo vamos a dedicar al individualismo. Y yo he querido titularlo, el individualismo nos va a comer. Y fue a solicitud del padre Ramón Abreu, el padre Ramoncito. El padre Ramoncito y yo fuimos compañeros de estudiantes en el seminario. Él estaba un poquito más hacia adelante, él era del grupo aquel del padre Toño, del padre Nino, del padre Monchi y otros sacerdotes que han seguido, han sido muy coherentes en esa línea del compromiso desde el Evangelio, compromiso con los pobres. Y él me dice, mira Bernardo, nosotros somos hay un grupo de sacerdotes que nos reunimos cada cierto tiempo y estamos muy preocupados con el tema de la evangelización y la cultura y sobre todo con el tema del individualismo. ¿Por qué se está haciendo tan difícil que la gente se organice? Yo no voy a plantear fórmulas porque yo estoy sufriendo y muchos estamos sufriendo lo mismo que el padre Ramoncito y sus colegas y otros sacerdotes y pastores y líderes comunitarios, líderes políticos de corrientes alternativas oye, pero cuán difícil se está haciendo organizar a la gente, ¿qué está pasando? Y entonces, uno de los temas que tiene que ver con eso es el tema del individualismo y cómo el individualismo cada vez más va marcando la cultura postmoderna, como dicen algunos. Ya hay varios autores muy interesantes que yo invito a quienes les gusta la lectura y la lectura profunda a leerlos para entender más este tema, como por ejemplo Gilles Lipovetsky. Él es francés, ha escrito en español como unos 14 libros y hay algunos libros interesantes como por ejemplo El imperio de lo transitorio, la era del vacío. Hay otro autor que también, Simon Bauman, que escribió el libro de la modernidad líquida, que nos permite entender más ese fenómeno. Pero muchas de estas cosas del individualismo nos remite a aquel famoso libro que fue de mucha crítica, poco comprendido, y creo que muchos lo criticaron sin haberlo leído, que es el libro de Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre. Y el último hombre. Un libro excelente de reflexión. Sí. Es tremendo ese libro. Y mucho de lo que estamos viviendo fue anticipado. Sí, él lo describía muy bien. Lo que pasa es que la gente se fue más por el aspecto político y lo rechazó a priori. Lo descalificaron, pero mucha gente yo creo que ni siquiera lo leyeron el libro. Solamente suele ocurrir. Leyeron el título, El fin de la historia. Pero ¿cómo? La historia no se termina. Pero hay que adentrarse al libro. Y hay una serie de libros también interesantes de Yuval Noah Harari, que es un intelectual judío, israelí, que también nos pone de frente a la esencia misma del humano e incluso cómo la era agrícola y la era industrial dieron un giro a lo que ha venido siendo la humanidad y cómo esas eras, algunos de los elementos del proyecto del humano han fracasado realmente. Pero bien, cuando hablamos de individualismo hay que diferenciarlo de la individualidad, que fue parte de
de lo que pasó con el socialismo, que el socialismo, en aras de instaurar un modelo colectivista de sociedad, rompió con la individualidad, confundiendo la individualidad con el individualismo. Tú hablas del llamado socialismo real. Histórico, el socialismo histórico Sí. real. La individualidad nos remite a nuestra propia identidad como persona, como seres humanos, que somos únicos, irrepetibles. Cada individuo es diferente al resto de los demás. Cada individuo es una identidad propia. Por tanto, no se le puede anular la individualidad al ser humano. Tú reafirmas tu individualidad en las artes, en la literatura, en la religiosidad, de muchísimas maneras tú reafirmas tu individualidad. Y el socialismo histórico real quiso eliminar esos elementos por el miedo al individualismo, que es una teoría sociológica y política donde se le da primacía al individuo, al individual, por encima de lo colectivo. Entonces ese elemento marcó crisis en el socialismo histórico y real. El individualismo refiere a una tendencia de la persona a poner los intereses personales por encima de los intereses colectivos, que lo estamos viviendo ahora con el tema del COVID, indiscutiblemente, y por tanto estos temas del individualismo no es un tema de la época. Eso ha marcado la historia del ser humano de sus orígenes. Lo que pasa es que va tomando rostro y forma diferente. Bernardo, así como en el socialismo real se cometió el error de confundir la individualidad con el individualismo, en una visión que hay que viene de la escuela de economista austríaca, se exalta tanto la individualidad que también se le confunde se tiende a elogiar el individualismo, porque entiende que cualquier cosa que limite lo individual es un atentado a la libertad. Y lo estamos viendo ahora. Esa es la crisis postmoderna, porque estamos viendo ahora, hay gente que entiende que si se le dice, mira, tienes que vacunarte porque tú puedes ser un factor que dañes a los demás. No, a mí nadie me va a obligar a vacunarme y no me importa. O sea, esa visión de que yo soy yo y no me importan los demás. Entre el individualismo y la individualidad, el individuo y las sociedades caminan sobre el filo de una navaja. Hay una frontera muy fina. Sí. Pero algunas de las características del individualismo postmoderno, de nuestra época, para ser más preciso, vivimos una gran paradoja en la época actual. Hay recursos disponibles en el mundo, para que todo el mundo pueda vivir decentemente. Pero una pequeña minoría, a costa de la gran mayoría, vive en una sociedad del desperdicio y muere en la abundancia. Es una paradoja. Es decir, aquella famosa crisis de población que hablaba Malthus y que vino toda la... Sí, de crecimiento geométrico y el crecimiento y de reducir la población a través de la guerra, las enfermedades, etcétera, porque no había mucha producción para tanta gente. Eso no tiene hoy sentido. Incluso hoy se produce muy rápidamente alimentos a través de la tecnología. Sí, la productividad ha disparado la producción. Sin embargo, se desperdician bienes, se desperdician alimentos y hay gente que los carece. Y en la base de eso está el individualismo. El individualismo. No la individualidad, el individualismo. Hay recursos disponibles para proporcionarle vida decente a todos los seres humanos en este momento. Y camino a la tercera década del siglo XXI, se está viviendo intensamente la desestructuración de la vida comunitaria, de comunidad, la idea de los lazos sociales profundos, la de objetivos compartidos, colectivos, la de proyectos comunes, la de sueños comunes, son situaciones desestructuradas, son valores desestructurados en este momento,
que está teniendo consecuencias para la humanidad. Sí, vamos a poner el primer puntito ahí, que ya nos están pidiendo la pausa. Y retornamos de inmediato con un tema fascinante. El individualismo es el tema de hoy, de Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Adelante. Primero hablábamos de la desestructuración de la vida comunitaria y de sueños comunes, objetivos comunes y colectivos. Vivimos una época del narcisismo. ¿A qué se refiere el narcisismo? Refiere a aquella figura de Narciso en la mitología griega, que se creía tan hermoso, tan bello, incluso despreciaba a todas las mujeres que lo enamoraban, hasta de ahí viene en la tradición griega lo del Eco, que Eco se enamoró de Narciso y Narciso despreció a Eco y se refugió en una cueva, y desde entonces, desde la cueva, aparece el Eco como parte de esa historia mitológica de los griegos. Y Narciso, Némesis, diosa de los griegos, de la justicia, lo castiga y dice: desde ahora en adelante te verás en una fuente tu rostro. Y él se vio tan hermoso en la fuente y en el rostro que decidió lanzarse hacia la fuente. Y de ahí que viene el narcisismo. Entonces, eso vivimos en esta época. Nosotros, el culto al cuerpo, el culto al placer combinado con el hedonismo, el placer, el culto a la belleza. Incluso podemos decir que estas corrientes que promueven el narcisismo como que subyace como parte del individualismo, tienen hasta sus catedrales, tienen su lugar de la Meca, donde quizás yo podría decir que Hollywood juega ese rol de promoción evangélico en el mundo de la idea narcisista, hedonista, individualista, que la característica no es que eso es nuevo, sino que se ha institucionalizado cada vez más y que permea toda la vida social. Y con la expansión de los medios, es mucho más la influencia sobre la gente. Y algo más grave es cuando el individualismo se institucionaliza. ¿Y se puede eso? Te voy a poner un solo ejemplo de institucionalización del individualismo, simple. La capitalización individual en el sistema de pensiones. Eso es la institucionalización del individualismo. Cuando la pensión tiene como componente esencial la solidaridad, donde todos aportamos para el retiro de todos. Pero bueno, esa es otra discusión, porque se dice el asunto que si las poblaciones están envejeciendo, que si no crecen... Bueno, pero han habido otras alternativas. Bueno, pero bueno, es un poco siempre más solidarias, sí, no individualistas. ¿Qué es lo que se ha hecho? Entonces se ha buscado modalidades de reforma y de cambio de los modelos de pensiones, pero nunca abandonar un elemento esencial de los modelos de pensiones, que es la solidaridad y la equidad y la universalidad. Son principios fundamentales. A mí me gusta también el hecho de que el Estado asuma responsabilidad. La protección social es responsabilidad del más Estado. Que solidaridad, que asuma responsabilidad. Bueno, el Estado organiza, le da organicidad a la solidaridad, le da sentido, la institucionaliza. Yo lo digo porque mi visión es que la solidaridad debe ser espontánea, no dirigida. Pero eso es un punto de vista que lo podemos... No, depende de qué tú estás hablando. No, bien, no pero... puede ser espontánea. ¿Por qué razón? Tú vienes al sistema, te va al sistema impositivo. Los que más tienen que aportar más. Bien, pero eso es una imposición, está bien. Yo te digo es que para mí el criterio que tengo, y después ese tema del programa, es que la solidaridad debe ser espontánea. Que el ser humano no va a actuar, el ser humano tiende más hacia la individualidad. Bueno, entonces que se le imponga, pero no es solidario, es por imposición y está bien, ahí está bien. Pero yo concibo la solidaridad como en libertad, en espontaneidad. Pero nada, es otro tema, no vamos a meternos ahí.
Sí, pero es de aquí, de hoy bien, también. Bien. Entonces, este modo de vida, donde las grandes corporaciones han impuesto ese estilo de vida, donde tú estás centrado en ti mismo, en tu bienestar individual, ha ido penetrando culturas milenarias donde las solidarias como las asiáticas y las orientales. Fukuyama lo que predijo, pronosticó, profetizó fue que el liberalismo como ideología era el que iba a dominar el mundo, donde las ideologías colectivistas o las ideologías socialistas, la ideología habían quebrado y por tanto se iba a imponer la ideología liberal. A eso es que él se refería del fin de la historia, Fukuyama. Algunas sociedades indígenas todavía conservan esta identidad solidaria de su cultura, que no son impuestas, son muy espontáneas, la solidaridad, es lo que digo. con riesgo de que el individualismo occidental las penetre poco a poco. Sí, pero en esas culturas indígenas hay quienes organizan esa solidaridad también, le dan organicidad, los líderes y la forma de organización comunitaria. Somos un agregado de individuos hoy recluidos en la privacidad. Al movernos por las calles, las tiendas, las carreteras, las plazas, parecemos un agregado de individuos, pero recluidos en nosotros mismos, en nuestra privacidad. Incluso en la propia familia, hablábamos de eso hace un ratito, existe lo que hoy se habla de la tecnofamilia. Y todos estamos sufriendo esa situación. En la casa, tú estás conectado a la computadora, aquel o aquella está conectado a la televisión, aquel está conectado al internet, al móvil, y estamos disgregados y cada uno está en su mundo. Es decir, el individualismo ha penetrado hasta la misma estructura familiar a través de lo que le llaman algunos la tecnofamilia. Hay otra expresión también en las viviendas de este tiempo, que suelen ser edificios, torres. La gente a veces ni se conoce. Llevamos más de 50 años ya con ese problema de... Frente a frente. Y tú ves los lugares bellísimos, pero ahí la gente entra y sale, y alguien le abre el botón o se abre automáticamente, y la gente ni siquiera sale a caminar en el propio entorno, o por miedo, o no sé, pero vive encerrado cada quien en su espacio. Cada quien organiza el mundo conforme a su gusto, a lo que le da placer y aparente seguridad. Ese es nuestro diagnóstico. Decía un filósofo que una de las características de esta época, un filósofo inglés, no recuerdo su nombre, es que antes la pregunta que nos hacíamos era, ¿qué hay que hacer? Ahora la pregunta es, ¿quién lo va a hacer? Que es el sentido del compromiso y del individualismo, donde ya tú no te sientes comprometido en el hacer y en los cambios, las transformaciones, sino que eso le corresponde a otros. Porque mi mundo es el mundo del placer, del gusto, del bienestar familiar y personal. El otro, la otra, nos importa un comino, para no usar otra palabra. Nos mueve una especie de autocontemplación en nuestro placer, de la búsqueda de lo que es gratificante para nosotros, lo que satisface nuestros deseos, nuestros intereses. Es un problema que ha permeado todas nuestras sociedades. Y es un movimiento torcido, con apariencia revolucionaria, porque tú encuentras personas supuestamente con ideas revolucionarias reivindicando la esencia ideológica y cultural del individualismo. Pues esta ideología enfocada al individualismo lo que ha hecho es frenar o desarticular los vínculos y redes de solidaridad, los tejidos colectivos y comunitarios, que para mí es una de las consecuencias más costosas que tiene este fenómeno. Es en esencia la nueva religión, donde una nueva forma
de europeización y norteamericanización de nuestras sociedades. Los europeos y los norteamericanos han resuelto grandes problemas en su vida, pero nosotros todavía tenemos problemas de agua potable. Y queremos poner en nuestro discurso los temas de los europeos como tema de vanguardia ahora, cuando nosotros arrastramos una serie de problemas de pobreza, de miseria, de exclusiones que deben seguir siendo. Pero ese es el dominio, el predominio de una corriente liberal. Lo banal nos ha vencido. Y no estoy haciendo un diagnóstico apocalíptico derrotista. No, es real. Ni para tirar la toalla. Y de eso quiero hablar en la última sesión de, bueno, hacia dónde deberíamos caminar. Y dónde está la causa de eso. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías. La pregunta es bueno, ¿y qué sucedió? ¿Cuándo fue que caímos en ese dominio de lo banal, del vacío, como dice Lipovetsky? La caída del muro de Berlín no fue la caída de un muro físico, fue la caída de unas utopías y de unos valores y de unos sistemas. La caída del muro de Berlín dejó las puertas abiertas a una sola ideología, que fue la ideología capitalista de base liberal, para extenderse en el mundo sin ningún contrapeso cultural, político ni ideológico. Antes del 1989, los individuos nos movíamos entre esos contrapesos ideológicos y escogíamos, elegíamos, y había luchas sociales, utopías colectivas que movían hacia propósitos comunes. Y no solo eso, sino que en ambos lados no se atrevían a ciertas cosas porque tenían contrapeso. Es decir, el capitalismo se volvió mucho más descarnado e insensible una vez que no tenía contrapeso. Había cosas que ellos las pensaban antes de hacerlas, ahora no. Claro. El derrumbe de los socialismos históricos reales creó una especie de apatía ideológica por la pasión utópica de una sociedad más solidaria, de una nueva sociedad. Uno de los elementos críticos de los modelos socialistas era lo que hablábamos en principio, que no supieron diferenciar la individualidad del individualismo. Esto supuso un debilitamiento gradual de los movimientos socialistas. Todo cambió. Lo triste es que todavía lo que todavía siguen en los países bajo ese sistema cometen el mismo error. Todavía siguen reproduciendo. Todavía creen que un literato hace daño, que un poeta se le debe decir cómo debe escribir un verso. Evidentemente que ya esa fuerza venía construyéndose antes de la caída del muro de Berlín, y fue la que hizo que el muro se precipitara a la caída del muro de Berlín. Porque eso no fue un problema que se le ocurrió un día levantándose a Gorbachov. Son fuerzas históricas. Gorbachov supo leer lo que estaba ocurriendo. Correcto. Supo interpretar, no fue que él dijo un día, yo voy a derrumbar esto. No nos debe vencer el pesimismo ni el derrotismo. Debemos persistir, lo que yo llamo las minorías proféticas y simbólicas. Debemos persistir, porque esas son las que han hecho los cambios, normalmente, en la historia de la humanidad. Nos vemos obligados a volcarnos hacia la construcción solidaria y de la reconstrucción social. Como dice el libro del Apocalipsis, habrá cielos nuevos y tierra nueva. Ese debe ser una fuerza que nos empuje. Habrá cielo nuevo y tierra nueva. Volver a la familia y su reconstrucción. Hay que legitimar más la democracia. Las democracias como fuerzas, como posibilidad de cohesión. Hacer del territorio, de los municipios, de la provincia, un lugar para reconstruir las identidades colectivas de cada territorio. Hay enorme fuerza cultural en las comunidades para reconstruir lo comunitario. Los partidos políticos deben reencontrarse con su esencia de construcción de proyectos colectivos de sociedad.
Los partidos alternativos deben retomar su relación con los movimientos sociales y relanzarlos. Deben salir de su autocensura. Nosotros tenemos que reforzar más los espacios de participación política de la sociedad civil. La iglesia deben salir del templo y la privatización de la fe y volverse más a lo comunitario y conectarse más con la comunidad desde una perspectiva no meramente religiosa, sino entender que el pueblo come y que hay que multiplicar los panes en la sociedad. El acompañamiento ahí. Pero que hay que multiplicar los panes en la sociedad. Y hay que hacer que los panes lleguen a todos. Y ese es un principio evangélico que nadie lo puede discutir. Entonces la iglesia tiene que salir de esa privatización de la fe y del templo, que en los años 80 no era un problema, pero hoy día las iglesias son espacios de privatización de la fe y de un ejercicio intimista de la espiritualidad. Y cualquiera de pronto dice que tuvo un llamado y se convierte en pastor. Entonces, eso es parte también del individualismo de la fe. Y funda su propio negocio ahí. Su propio negocio y asumen como eso como una forma de bienestar personal. Entonces, hay puertas abiertas para la reconstrucción. Quiero que finalicemos, que usted me responda esta pregunta para finalizar. ¿Se puede vencer el individualismo? No, el individualismo no se vence. Lo que hay que vencer es que el individualismo sea la pauta de comportamiento colectivo. O sea, lo que hay que vencer es que el individualismo no esté por encima de la sociedad. Lo que hay que vencer es la colectivización del individualismo. Eso es lo que hay que vencer. Bien, muchas gracias. Este es un tema interesante. Creo que eso nos pone a pensar un poco más allá, pero es bueno. El ejercicio de pensar es bueno, siempre es enriquecedor. Andamos huyendo al ejercicio de pensar en esta sociedad. Hay una crisis de pensamiento. Sí, la gente se huye de sí mismo, de hecho. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan. Recuerden que estas reflexiones completas, así en el documento que prepara Bernardo, que de verdad trabaja con mucho cariño para ustedes y con mucha seriedad, se coloca íntegra en la reseña que hacemos en la página acento.com.do de este espacio. Y aprendo muchísimo preparándolo. Así es. Muchas gracias.